Bien, entonces, esta es la clase cero. Entonces, en la clase cero lo que hago es un poco eh, describir qué tipo de herramientas vamos a utilizar para hacer código y cómo las vamos a conectar con las diferentes cosas o los diferentes materiales de la clase. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es, vamos a empezar por el GitHub. ¿Dónde está el GitHub? ¿Vale? Entonces, el GitHub está en esta dirección que les estoy mostrando aquí. Entonces, esta la debieron de haber, más o menos en el temario les debe haber llegado a esta dirección. Entonces, este es el GitHub del curso. Si ustedes entran a la página principal del curso, que sería esta, y van hacia abajo, van a notar que aquí abajo está una breve descripción de lo que es el curso, y más abajo van a encontrar los links fundamentales, ¿no? Uno, el primero que es los videos, van a estar en este link, digamos, por ejemplo, el de hoy más tarde va a estar ahí, o mañana más tardar. La bibliografía está en este link, en el segundo link, que es un drive, y las pizarras están en este link, ¿no? Entonces, básicamente ahí está todo, ¿vale? ¿Dudas aquí? Vale, buenísimo. Ahora, vayamos un poco a la estructura del GitHub. El GitHub tiene, en este momento tiene 18 carpetas. Cada una de estas son carpetas que contienen código o clase. Entonces, más o menos, piensen que son como 18 clases. Yo creo que van a ser más, van a llegar a ser unas 20. Todavía no está todo el material, ¿no? Pero van a ser como unas 20. Entonces, vamos a asumir que si vemos una carpeta por clase, que eso no creo que sea viable, sino más bien va a ser como, tal vez vamos a ver, por ejemplo, hoy vamos a ver la clase cero, el siguiente miércoles vamos a ver la clase uno y tal vez no la terminemos, sino la terminemos hasta el lunes, y así sucesivamente. Entonces, no necesariamente son que las acabemos en una sola sesión. Bien, entonces la clase de hoy está aquí, en este clase intro. Ahora entramos a ella, solo lo estoy señalando dónde está. Entonces, este es el GitHub. Si ustedes quieren tenerlo localmente, lo pueden hacer. Es decir, si ustedes quieren descargar todo del curso, lo pueden hacer aquí en este link que está aquí en Code y le dan simplemente descargar en zip. El tema de descargarlo en este momento es que está en constante actualización, entonces, si ustedes descargan todo, probablemente si mañana cambiamos algo del código, no van a tener la última versión actualizada. Entonces, mi sugerencia en este momento, como usuarios que creo van a ser usuarios iniciales de GitHub, entonces, mejor síganlo en línea, ¿vale? Entonces sería un poquito más factible, ¿no? Si quieren, más adelante, seguramente como a medio semestre, hacemos una forma para tenerlo sincronizado localmente en sus máquinas. Eso les va a permitir como darle un seguimiento básicamente puntual. Entonces van ustedes simplemente clonando, que esa es la palabra, clonando el repositorio, van a poder tener de forma, digamos, en tiempo real casi de lo que estoy yo haciendo. Digo, en tiempo real en el sentido de que cada vez que ustedes quieran pueden darle un refresh al código que tiene en sus máquinas, ¿vale? ¿Dudas con esta parte? Vale, bueno. Ahora sí. Entonces, vamos a entrar ahora sí a lo que es la clase de hoy. Entonces, vamos a entrar a la carpeta que se llama clase intro, Toolbox. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta clase, aquí dice, por ejemplo, cuándo fue actualizada. Esta clase fue actualizada hace 9 horas. Eso básicamente es lo más reciente que hay de esta clase. Entonces, le damos clic a esa clase y tiene esta serie de elementos, tiene diferentes elementos, tiene unas cuantos PNGs, que ahorita voy a explicar por qué los necesito, y tiene, digamos, el archivo principal sería este. Vamos a trabajar nosotros con archivos que tienen terminación .ipynb, que es la abreviación de Interactive Python Notebook, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con este. Si ustedes, mi recomendación sería en este momento que descarguen básicamente todo si quieren trabajarlo local. Si no, ahorita vamos a conversar un poco al respecto de cómo hacer alternativas, ¿vale? Entonces, nada más aquí una duda. ¿Alguna persona tiene alguna duda en este punto? ¿No? ¿Todo bien? Vale, ok. Buenísimo. Entonces, ahora bien, vamos a utilizar, voy a darle clic al código y lo voy a analizar, lo voy a empezar a revisar desde aquí y ahorita lo conectamos a otra cosa, ¿vale? Entonces, le voy a dar clic aquí y entonces, si ustedes observan el código es básicamente como si fuera un Markdown de R o una página web, básicamente, como si fuera eso. Entonces, eh, bien, entonces, ¿cuáles son las opciones que ustedes tienen para tomar este curso? Pueden descargar Anaconda y
framework para Jupyter Notebooks, que es Jupyter Notebook, se llama, o eso es local, eso se instalan en su máquina, un objeto que se llama Anaconda, e instalan un framework que se llama Jupyter Notebook, ¿vale? Eso es, si lo hacen en sus máquinas de manera local. La segunda alternativa es utilizan una versión online que se llama Google Colab, que es la que yo voy a utilizar ahora. Bueno, voy a mostrar las dos, de hecho. Este, y una tercera, que es un poco más profesional ya, es utilizar Visual Studio Code. ¿Sí? Mi objetivo sería que ustedes al final del curso estarían ya muy cercanos, todas las personas que estamos aquí, tener muy cercanas a poder utilizar Visual Studio Code ya como una herramienta, ¿vale? Entonces, en la medida de que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que probablemente utilizar Jupyter Notebook y Google Colab en realidad tiene algunas limitantes. Salud. Pero en general, una opción como Visual Studio Code puede ser una forma muchísimo más efectiva de resolver los problemas de código, ¿vale? Entonces, tres alternativas. Ustedes deciden cuál es la que más les conviene para sus propósitos. Probablemente como están aquí en la aula de cómputo de la facultad, muy probablemente lo que más les conviene ahora es Google Colab, porque esto no va a comprometer que ustedes guarden nada aquí, sino ahorita les voy a mostrar que Google Colab se sincroniza con su Google Drive. Entonces todo lo que ustedes hagan se va a guardar en Google Drive de forma automática y no tendrían que guardar nada, simplemente tendrían que asegurarse de desloguearse y loguearse cada vez que están aquí en la sala de, de cómputo. ¿Vale? Porque necesitan solo una cuenta de Gmail. Ese es el único requisito para utilizar eso. Ok. Eh, si ustedes, hay una manera, como, para los que son más usuarios de Windows, hay extensiones que los pongo ahí como si podían instalarlas. Yo no soy muy proclive a hacerlo. Yo prefiero hacerlo con la versión tal cual de Colab como está, sin muchísimo más temas. Entonces, para mí simplemente lo mejor sería tal vez abrir Google Colab. Entonces, ¿cómo abrimos Google Colab? Entonces, voy a empezar por ahí. Entonces, vamos a una página tal cual, así, simplemente le damos Colab, escribimos la palabra Colab, así, C-E-L-A-B, Colab, y le dan Enter, y la primera experiencia que les dé es, digamos, el sitio web que vamos a utilizar. Entonces, si ustedes entran a Google Colab, van a ver algo así como así. Y les va a sugerir varias cosas, les va a decir, hay cuadernos ejemplos que ustedes pueden analizar, ustedes quieran. Aquí hay unos ejemplos como para empezar. Luego hay los recientes, por ejemplo, esos son los notebooks que yo recientemente he abierto en Google Colab. Está Google Drive, que es decir, se conecta a mi Drive. Por ejemplo, todos estos notebooks que están aquí están conectados, están en mi Google Drive, entonces por default mi cuenta de Gmail sincroniza mis notebooks. Y GitHub, que es la opción que yo les voy a comentar ahorita en un momento más, cómo conectar, por ejemplo, desde GitHub, entonces en este caso el mío, y si ustedes tienen su propio GitHub también lo van a poder hacer, o subirlo. Y subirlo implica simplemente es un drag and drop, es toman un Jupyter Notebook que tienen de manera local y lo conectan ahí, ¿vale? Esa es una opción, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Ahora, para las personas que vayan a trabajar de manera local, tendrían que abrir Anaconda y luego abrir Jupyter Notebook. Por desgracia, yo no tengo Anaconda. Yo siempre he tenido problemas con Anaconda y no lo tengo instalado, pero sí tengo instalado Jupyter Notebook. Y lo voy a hacer desde mi terminal, en este caso. Desde ahí voy a activar Jupyter Notebook. Entonces, para activarlo, en mi caso, yo lo activo utilizando un ¿cómo se llama? Un entorno virtual. Eh, Entonces, permítanme activarlo primero, un segundo, y ahora. Entonces, ya activé mi entorno virtual y ahora voy a activar dónde está mi carpeta de trabajo, que en este caso es esta. Comando ls es un comando muy importante, digamos, en la línea de comandos. Les describe todos los archivos que están. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahorita sincronizando la carpeta donde está todo el material de la clase. Si yo lo hubiera descargado, así es como ustedes lo verían, pues ahí están todas las carpetas, ¿no? Yo voy a utilizar aquí Jupyter Notebook, ahí lo voy a abrir. Ustedes lo pueden hacer si tienen Anaconda, lo pueden abrir simplemente dándole clic dentro de la interfaz de Anaconda. Como les digo, yo por desgracia no funciona bien para mi máquina Jupyter Notebook, pero ustedes deberían de ver algo así si abrieran Jupyter Notebook. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Pues dos maneras de analizar el mismo problema. Esto es local
Lo otro es Colab. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo local? Bueno, que es privado, es absolutamente tuyo, no le compartes nada a Google. Si eres un poco conspiranoico como yo, entonces, eso es bueno, ¿no? Cosas malas es que te limitas a la capacidad de la capacidad de tu computadora, ¿no? Google Colab es algo así como una máquina virtual de 16 gigabytes de RAM, entonces es algo bastante bueno, se puede escalar hasta 32, gratuito, entonces podrían tener una máquina virtual de 32 gigabytes de RAM en Google Colab si quisieran, ¿no? No necesitan sistema mayor, ¿vale? Entonces, eh, vayamos a Colab porque probablemente es donde van, bueno, no sé si probablemente, pero es muy seguramente es donde a lo mejor van a trabajar cuando estén aquí en el salón y en su casa seguramente lo van a hacer localmente. Bien, entonces vamos a Colab, me regreso a Colab. Y en Colab, ¿cómo crean un archivo nuevo? Le dan simplemente aquí a nuevo cuaderno. Vamos a crear uno nuevo. Solo para ejemplificar, le damos nuevo cuaderno. Y nos va a abrir una cosa como la que ahorita les voy a mostrar. Listo, ahí está, ¿no? Este es un cuaderno de Colab, pues, lo voy a hacer un poco más grande solamente para que se visualice. Entonces, este es un archivo de Colab, ahorita está totalmente vacío, no tiene absolutamente nada. Algunas opciones que pueden modificar aquí. Por ejemplo, si ustedes les dan entorno de ejecución, pueden cambiar el entorno de ejecución y, por ejemplo, ¿qué cosa probablemente les gustaría cambiar? Por ejemplo, le podríamos cambiar el tipo de entorno de ejecución. Y aquí en cambiar tipo de entorno de ejecución, por ejemplo, una de las cosas que puede ser muy interesante es esto, es, por ejemplo, quiero cambiar de CPUs a GPUs, ¿no? Entonces, esto ya es una capacidad de cómputo muchísimo más grande. Lo puedo hacer de forma gratuita hasta ahí, hasta GPUs. Si ya quiero hacer un GPU A100, bueno, eso es un GPU mucho más avanzado. Les costaría necesitar una suscripción o un TPU. Estos dos básicamente son para capacidades de cómputo cuando tienen muchísimos datos y a lo mejor no los pueden procesar en su máquina, aquí sí podrían. O también, por ejemplo, cuando estemos implementando algún algoritmo, por ejemplo, de Machine Learning que requiera muchísima capacidad de cómputo, por ejemplo, bibliotecas que después vamos a revisar un poquito como TensorFlow o Keras, ese tipo de bibliotecas que son de Machine Learning, a veces no se pueden ejecutar en las máquinas, ¿no? Porque requieren mucha capacidad de cómputo, pero aquí en Colab se puede. Bien, entonces pueden cambiar eso. Y otra cosa que pueden cambiar, y es una novedad que tiene Colab como desde hace un año más o menos, o tal vez un poquito más, es que también pueden cambiar el tipo de código que pueden desarrollar aquí. Ahorita está pensado para Python 3, pero podemos cambiarlo a R. Entonces, aquellos que sean fan de R pueden cambiar todo y escribir aquí, ¿no? Sí, claro. Vas aquí a entorno de ejecución y le das aquí, vas hasta abajo y le dices a cambiar tipo de entorno de ejecución. Y ya que le das cambiar tipo de entorno de ejecución, ya puedes elegir capacidad de cómputo y arriba código. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Bien, entonces yo lo voy a dejar en Python y con las opciones por default. Pues lo voy a cancelar y lo voy a dejar. ¿Sí? Vale. Entonces, otra cosa que tiene Google Colab es que tiene una inteligencia artificial integrada. A la mitad del semestre voy a hacer un pequeño break para explicar un poquito ese tipo de herramientas. Ahorita no las voy a ocupar, pero más justo como medio semestre vamos a hacer un pequeño espacio para introducir un poquito ese tipo de herramientas. Y un poco lo hago así a propósito porque lo que está pasando en el mundo es que se está cambiando mucho cómo se enseña código. Hay algunas hipótesis, como les digo, algunos futurólogos que piensan que probablemente en algunos años ya no vamos a tener que enseñar código, probablemente ya no va a ser necesario, porque básicamente todos van a hacer instrucciones a la máquina. Hay un concepto bien importante en este momento que se llama text to action. Si ustedes lo googlean así, buscan así como conversaciones sobre el concepto de text to action y el concepto es básicamente el siguiente, es decir, eh, la manera en que antes nos comunicábamos con las máquinas era a través de código, entonces escribíamos código, una línea de código para que la máquina ejecutara una acción. Hoy en día en realidad simplemente escribimos un mensaje, ¿no? Le decimos, por ejemplo, al seguramente son usuarios de ChatGPT, no tengo la menor duda de eso, le escriben, por ejemplo, resúmeme el siguiente párrafo, ¿no? Eso lo tendríamos que haber hecho anteriormente con código. Hoy en día simplemente es una instrucción en lenguaje natural, ¿no? Ahora, eso, no, eso se queda corto respecto de, por ejemplo, que Claude o más bien Anthropic
acaba de sacar un modelo que básicamente puede controlar, da clics en tu máquina, ¿no? Entonces, básicamente el código parece que va a desaparecer. Yo creo que no necesariamente, pero entonces hay que más o menos hablar. Bien, listo. Hasta aquí es como crear un notebook vacío, pero no voy a ocupar uno de estos, sino voy a ocupar uno que ya tengo previamente elaborado. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ok, entonces voy a cerrar no lo voy a necesitar. Y bueno, si estoy ahora en local, que es la otra alternativa, la manera en que tendría que crear uno es, simplemente le doy aquí en New, si estoy en manera local, le doy New, y le doy un nuevo y puedo crear varios tipos de archivos. El que yo les diría que tendrían que elegir para hacer un Python Notebook es el que está ahí al inicio, el que dice Python 3, y aquí crearían un archivo en blanco, Jupyter Notebook, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ahora voy a regresar un poco. Entonces, si cada vez que yo creo un archivo nuevo, se genera aquí, por ejemplo, un title, que es el que acabo de crear, lo voy a eliminar, no me interesa conservarlo, y le voy a dar aquí simplemente borrar, ¿no? No me interesa conservar. Bien, ahora vayamos a la clase. Entonces, la clase es, vamos a trabajar con Intro Toolbox. Entonces, vamos a esta carpeta, que es la última, la que está después de clase 17, y vamos a clase 0 y veríamos algo así, como esto, que es lo que estoy presentando. Si ustedes están en Colab, hay alguna alternativa, hagámoslo de esta manera. Entonces, eso es para los que están de manera local. Para los que estamos en digamos, en la versión en línea de Colab, lo que yo les recomiendo es que se conecten a través de GitHub. Entonces, para que eso va a ser muchísimo más sencillo las cosas. Entonces, denle clic aquí a GitHub y vayan y hagan lo siguiente, vayan a la carpeta de GitHub y copien la URL al notebook, ¿no? Entonces, este es el notebook que vamos a trabajar. La URL es la que está ahí arriba en la barra de dirección, le dan control C o command C, dependiendo de la máquina donde estén, y lo pegan aquí, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien, sí? Sí, claro. Vas a la página del curso GitHub, te aseguras que estés en la carpeta, le das clic al archivo que es el de la clase, que en este caso es clase 0. Ya que estás ahí, que estás viendo el archivo clase 0, que es vas a la barra de dirección, le das control C o command C, dependiendo del tipo de máquina que estén utilizando. Van a Colab, vas aquí a GitHub, y aquí en esta barra pegas esta dirección, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, hasta aquí alguna duda, ¿no? Ok, luego de que hacen esto, simplemente le dan aquí en la barrita de buscar, bueno, o le dan enter más bien, y se va a conectar, y debería de verse así. Me espero unos segundos en lo que ustedes lo conectan. Vale, en Colab, vale, entonces me voy a Colab, que es seguramente lo que tienen que hacer. Entonces, cuando van a Colab, deberían de ver algo así. O sea, si se salieron de esta pantalla, no importa, vuelvan a abrir una pestaña, o sea, denle así, abrir una pestaña nueva y escriban Colab, y vuelvan a abrir hasta el inicio, no pasa nada. Y luego van a GitHub, y aquí pegan la URL, que debería de verse más o menos como la que yo tengo aquí, GitHub, GitHub, Econometría 2,
2025, blob main, clase intro toolbox, clase 0, IP, en IY. ¿Sí? Y luego ya simplemente le dan enter y una vez que le dan enter, debería básicamente mostrarles esto, lo que estoy yo viendo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Vincent? ¿Sí? Órale, va. Entonces, los que estamos en local, estamos viendo esto. Las personas que estamos en Google Colab, estamos viendo esto. ¿Vale? Entonces, yo me voy a quedar en la versión en Colab porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Para las personas que lo hagan local, está bien, me pueden preguntar cualquier cosa de lo que suceda local, pero yo preferiría que lo hicieran en línea porque si son usuarios nivel, estoy aprendiendo, en un escenario más controlado, en Google Colab. Si son usuarios que ya más o menos han utilizado Anaconda y les gusta más Jupyter Notebook, háganlo por ahí, ¿no? Porque ya conocen el framework, ¿no? ¿Vale? Bien, yo me voy a quedar en Colab. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Vale, buenísimo. Entonces, ahora, eh, como estaba yo comentando, hasta aquí más o menos ya platiqué lo que estoy escribiendo. Entonces, GitHub funciona de esta manera. Es una cosa muy sencilla. Simplemente hay un master, que es el mío, y luego de ahí se pueden derivar diferentes ramificaciones y sirve GitHub para cuando, por ejemplo, trabajan ustedes en entornos de múltiples personas colaborando con un mismo proyecto. Entonces, a veces a una persona le podemos, por ejemplo, cargar una parte del proyecto que luego se conecta con el código principal. Entonces, para eso sirve GitHub. GitHub. Por eso les dejo aquí el un poquito el diagrama, pero no se preocupen, en realidad no voy a tratar, no voy a hablar muy profundamente de esto, simplemente lo dejo como una manera de motivarles para que eventualmente por ahí se tomen un tutorial, analicen, revisen qué más hay este, como herramienta. ¿Vale? Entonces, eh, bien. Ah, bien, ahora, ¿por qué aprender Python? A mí siempre me gusta motivar esto por diferentes razones, pero bueno, yo soy de los que, para mí es como la religión, ¿no? Entonces, como, habemos unos convencidos y nosotros creemos que Python es como lo que va a cambiar el mundo, entonces mi labor es como persona que llega a tocar su puerta de ustedes, es convencerlos de que mi religión es la buena, ¿no? Ahora, ¿por qué mi religión es la buena? Bueno, porque resulta ser que Python es una de las herramientas de, uno de los códigos que más ha crecido en su adopción. Está por debajo, sin duda, de cosas como JavaScript, HTML y SQL, pero por una razón más o menos obvia. Esos son lenguajes que son habitualmente utilizados para el desarrollo de páginas. Pues el mundo está lleno de cosas de Internet, ¿no? Entonces todo el mundo desarrolla ahí. Pero el tema, digamos, es que cuando uno quiere hacer desarrollo de análisis de datos y demás cosas, tiene que utilizar un lenguaje. Y el lenguaje que está, digamos, como en mayor uso es Python. Eh, también JavaScript, sin duda. Y otros. Pero, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta. Si ustedes revisan, por ejemplo, las personas que están desarrollando cosas ahorita en inteligencia artificial, por ejemplo, para utilizar modelos de lenguaje natural amplios o LLM, van a notar que todo lo hacen en Python. Nadie lo está haciendo en R. Nadie, ¿no? Bueno, porque va a tomar mucho tiempo, ¿no? Adaptar R a las cosas que están haciendo en Python. Pero ni siquiera las compañías, o sea, ni siquiera las tecnológicas se están tomando la molestia de hacerlo en R, ¿no? Porque asumen que ya esto va a ser Python, ¿no? O sea, Julia ya olvídenlo, ya quién sabe quién va a usar Julia, ¿no? O sea, y así es, ¿no? Es como una vez que un tipo de codificación se queda esto es como la moda, ¿no? Una vez que, por ejemplo, se quedó que los pantalones eran como los usamos hoy, ya, ¿no? Ya pueden aparecer cientos de cosas, pero pues esa prenda de vestir es así y ya se quedó así, ¿no? Este, es un poco la historia de, bueno, bien. Ahora, hay otras opciones que sí les recomendaría. No por eso quiero decir que no utilicen R. Sí utilicen R. R es una cosa muy linda cuando hacen estadística, digamos, de manera como científica. Es decir, cuando quieren hacer un análisis de información desde el punto de vista científico, R es como lo principal. En R siempre está todo, lo digamos,
el avance científico en términos de análisis numéricos, estadísticos, pruebas de hipótesis, modelos teóricos y demás, se adaptan primero a R, sin duda. Python es una cosa más de propósito general, no necesariamente está todo instalado ahí, este, pero ambas opciones son de open source, entonces básicamente cualquier cosa que se desarrolle en Python o en R, ustedes podrían ver el código fuente, ¿no? No tendría ningún tema en verlo. SAS es otra opción, si ustedes terminan trabajando en un banco, aprendan SAS. Es como los bancos trabajan con SAS porque tienen unas bases de datos enormes, o SQL, ¿no? Son de las dos cosas. Y luego ya de ahí vienen otras derivaciones, ¿no? Pueden utilizar algún otro tipo de framework, pero básicamente si ustedes saben estas cuatro cosas, ya están del otro lado, ¿no? Bien. Ahora, eh, vamos a entrar ahora sí a codificación en Python, ¿no? Entonces, el primer código siempre es el que siempre se enseña primero es el imprimir el hola mundo, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Para llegar a lugares comunes, vayamos. Entonces, Eh, ¿cómo funciona Python? Bueno, los Jupyter Notebooks tienen dos tipos de celdas que pueden colocar aquí. Entonces, por ejemplo, puede estar colocado aquí y aquí tengo arriba dos tipos de signos de más. Ustedes observan, tengo más código o más texto. Si están ustedes en local, en su, en su archivo local, y se posicionan más o menos donde yo estoy, ustedes van a ver que aquí arriba también tienen un más, ¿no? Entonces, cuando si ustedes se hacen local, este más está aquí, te va a generar por default una celda de código. Si ustedes quieren cambiarla a otro tipo de celda, tienen que hacerlo posteriormente con esta ventana que está aquí, volverlo Markdown, volverlo o esta versión que casi no se ocupa, o código. Básicamente las que van a ocupar son Markdown y código, ¿sí? Si lo hacen local. Entonces, esto es hacer celdas texto o hacer las celdas código, que es lo mismo que tenemos en Colab. En Colab es básicamente ustedes pueden elegir agrego una de código o agrego una de texto. Hay diferencias en ambos casos. La celda de código es para escribir código de Python y la celda de texto es para escribir, por ejemplo, cosas como la que tengo, como que son como parte digamos, de los elementos de vista que yo tengo para mi código, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo escribir un texto. Vamos a escribir texto, la palabra texto tal cual. Y aquí al lado va a aparecer la previsualización, ¿no? Todo lo que yo escriba aquí se ve con una previsualización. Entonces, si yo escribo una palabra, ahí es como se vería. Aquí se siguen las mismas reglas que ustedes seguirían en HTML. Si ustedes a lo mejor en la prepa tomaron un curso de programación, seguramente les enseñaron algunas reglas de HTML y algunas, y si no, seguramente las van a entender muchísimo, muy fácil, son muy sencillas de pensar el texto en HTML. Por ejemplo, el HTML tiene unas reglas como el texto tiene diferentes jerarquías, ¿no? El texto más importante es el header 1 o el encabezado principal. ¿Y cómo se genera un encabezado 1? Ponemos un gato al inicio del texto y luego un espacio y entonces se genera un tipo de letra que es el header 1, ¿sí? Y luego, ¿cómo utilizamos el header 2 o digamos el sub o el subencabezado o el encabezado segundo con dos gatos? Entonces se genera un texto de segundo nivel. Y así sucesivamente, creo que hasta nivel 6 es el que se puede, creo, no me acuerdo con certeza. Y entonces ustedes pueden generar diferentes niveles de texto. Entonces, por ejemplo, esta palabra que tengo, semántica y sintaxis, por ejemplo, ¿cómo la generé? Es casi estoy seguro que es un header 2. ¿Cómo lo sé? Bueno, voy a darle clic a esta palabra, por ejemplo, y noten que si le doy clic aquí a semántica, es un header de 3, ¿no? Por ejemplo, ese es el tamaño 3. Me voy a regresar este arriba de texto, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? ¿No? Ahora, ¿eh? ¿A qué te refieres con conectar? Por default está conectado. Si se desconectó es porque a lo mejor tu máquina se suspendió por un momento, entonces se desconecta. Pero por default está conectado y si se desconecta, entonces sí tienes que darle conectar a un entorno de ejecución. ¿Vale? Bien. Ahora vayamos a local. Si lo hacen en local, por ejemplo, el Markdown, entonces aquí tendría yo que elegir que en lugar de código sea Markdown y puedo hacer exactamente lo mismo. Pongo un gato y la palabra texto
Y ahora, ¿cómo lo visualizo? Tengo que ejecutar esta línea, entonces le doy run y se ejecuta, ¿no? Lo quiero modificar, le doy doble clic, le pongo otra vez, por ejemplo, tres gatos para hacerlo un texto más pequeño. Si quiero ejecutar solo una celda, solo en la que estoy posicionado, le doy control enter, es más sencillo, control enter y ejecuto la celda, y ya, no puede ejecutar. Voy a eliminar esta porque esta no la voy a preservar. Me regreso a Colab y en Colab es también listo. Entonces aquí en Colab puedo ver este tipo de texto. Yo tampoco voy a dejar esta celda, no la voy a preservar ahorita. Y esta celda que tengo aquí arriba de código, no la voy a preservar porque voy a trabajar con la que está justamente arriba. ¿Vale? Entonces, hasta aquí alguna duda. Vale. Entonces, voy a utilizar una primera función de Python que es la de print. Por default, en Python, cuando nosotros escribimos algo, necesitamos decirle al código que ejecuta alguna acción. Entonces, la acción principal que quiero mostrarles es la de imprimir. Entonces, si yo ejecuto esta celda, lo que va a hacer es imprimir el texto que está entrecomillado, que es hola mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecutamos esta? Tenemos dos maneras. Le doy clic aquí al lado, al run, o como yo lo hago normalmente, que es control enter, que es más sencillo. Por ejemplo, mi entorno de ejecución, por ejemplo, no lo ha creado Google, entonces me va a decir que es un entorno, este no lo ha creado Google, ¿por qué? Porque dice que viene desde GitHub. No tiene sentido, dice, yo no lo creé, estoy asumiendo que alguien lo creó y está en GitHub. Entonces, no se está haciendo responsable de quién escribió el código, lo cual estoy de acuerdo. Y me dice que si confío en él, pues que lo ejecute. Le voy a decir que sí, que se ejecute de todo, ¿no? Eso es, no se preocupen por eso. Y se está conectando, entonces por default se empieza a conectar por sí mismo y listo, ya está, ¿no? Ahí está conectado un entorno, un poco lo que me preguntabas, ¿no? Que necesitaba conectarse, y se conecta de manera automática. Si se desconecta, ahorita checamos eso. Vale, entonces ahí está, se imprimió, hola mundo. Ahora, ¿qué otras maneras tendríamos para imprimir la misma palabra? Voy a agregar una línea de código aquí abajo y simplemente voy a escribir, por ejemplo, entre comillas, la palabra hola. Esto, por ejemplo, hola mundo, pero en español, digámoslo, esta instrucción de solo escribir el texto entre comillas y utilizar la palabra print hace exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia. Observen que si yo coloco hola mundo y sin el print, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que notan entre este texto que está aquí, el Hello World y el hola mundo? ¿Qué es lo que cambió? Ahora bien, ¿por qué creen que cambia las comillas? ¿Por qué en un escenario me pone las comillas y por qué en el otro no? ¿Qué creen que es lo que interpreta Python que está ocurriendo? Exacto. ¿Sí? Es decir, en uno dice, bueno, me estás pasando un objeto que quieres que imprima. Y revisa qué tipo de objeto es. Si fuera un número, me imprimiría el número. Si fuera un texto, me imprime el texto. Por eso imprime Hello World sin comillas. Y abajo, yo simplemente estoy poniendo un texto. Y cuando ejecuto un texto, pues Python dice, no sé qué quieres hacer con él. Solo estoy recibiendo esto y te estoy entregando tal cual lo que tú me estás ingresando, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, los prints si sirven, no es que no sirvan, porque por ahí a veces me ha pasado que dicen que no sirven, no, no sí sirven, pero tienen un propósito específico. Entonces, vamos a semántica y sintaxis. Entonces, hay muchas cosas que son, al igual que en otros lenguajes, hay muchas palabras que son reservadas y que les pido que por favor cuiden de no incluir dentro de su código a menos que sea código. ¿No? No lo incluyan como parte de definición de alguna de sus variables. Como que, por ejemplo, and, del, global, not, with, o as, else, if, or, que, todas esas, no, todas estas que están acá son palabras reservadas, ¿no? Son código de Python, entonces no las ocupen para otra cosa que no sea el código de Python, ¿no? Bien, también existen funciones, entonces la función que por ejemplo vimos arriba es la de print. Una función es tal cual, es como cuando ustedes tomaron su curso de matemáticas, les dijeron, una función es simplemente la letra F y luego habrían paréntesis, y entonces es digamos, una regla que se le aplica a un objeto que va a estar entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, en arriba lo que hicimos fue print, la función es print,
y abrimos paréntesis para que imprimir el objeto que está dentro de los paréntesis, ¿no? La función es print. Aquí hay otras funciones. Hay la función add, hash, un montón de funciones que hay aquí que vamos a repasar algunas de ellas, ¿vale? Ahora, estamos en el mundo de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos lo que permite hacer es que los objetos tienen, al igual que, por ejemplo, las cosas que hay en nuestra vida cotidiana, los objetos tienen ciertas características inherentes a ellos. Por ejemplo, un objeto tan sencillo como, por ejemplo, una mesa, tiene unas características inherentes a la mesa. ¿Cómo qué características inherentes a la mesa tiene? Por ejemplo, que tiene, probablemente es una plataforma que puede sostener cosas, ¿no? Esa es una característica inherente. Entonces, eso la distingue de otros objetos, como la silla. La silla, por ejemplo, sí puede, es una plataforma también que puede sostener cosas, pero tiene una característica que la hace diferente de la mesa, que es, por ejemplo, tiene un respaldo que es distinto y que tiene una altura muchísimo más baja que una mesa, por ejemplo. Entonces, al igual que esa idea, en el mundo de la programación, los objetos que utilicemos en Python tienen diferentes características. Esas características distintas les vamos a llamar métodos, ¿sí? Y esos métodos van a ir cambiando conforme vayamos avanzando. Más adelante hago un ejemplo muy concreto de eso. Pero, entonces, no confundamos un poco los métodos con las funciones, porque tienen una lógica muy parecida. Por ejemplo, la función que tengo aquí es print 5 más 5 menos 2 es una función que se está aplicando a este objeto, que es 5 más 5 menos 2, ¿sí? Más adelante voy a utilizar un método, y un método lo van a anotar por una cosa, por cómo lo voy a implementar dentro de los objetos. Entonces, cualquier cosa que yo ingrese en Python es un objeto. Entonces, el 5 es un objeto. Es un objeto que en este caso es un entero que tiene ciertas características inherentes a los enteros. ¿Qué cosas inherentes, por ejemplo, tienen los enteros? Que no tienen punto decimal, por ejemplo, es una de las cosas que tienen. Entonces no se pueden hacer operaciones de punto flotante con enteros, por decir algo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si o hacemos operaciones de punto flotante con enteros, entonces ya no es un entero, se vuelve un flotante, ¿no? Entonces ya cambia es un objeto que tiene otras características, ¿vale? Entonces, bien, empecemos por esta. Entonces, primero imprimamos, por ejemplo, ¿cuánto es esta cosa muy sencilla, ¿no? 5 más 10, pues 5 más 5 menos 2 es 8. Luego, multiplicación. ¿Cómo hacemos multiplicación? Simplemente hacemos 7 por 8 y luego entre 2. ¿Sí? Bien. Entonces, noten cómo es que aquí, por ejemplo, este objeto era un entero y ahora se vuelve un decimal. Tiene otras características ya. Potencia. ¿Cómo implemento potencia? Con el doble asterisco. Entonces, aquí voy a hacer la potencia de 5 elevado a la raíz cuadrada, a la 1 medio, que es raíz cuadrada. Entonces, primero es 5 por 5 y luego le saco la raíz cuadrada y eso es 55.90. Todo. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí. Ahora, eh, así obtengo la parte entera de una división. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo le decimos esto normalmente? A la parte entera de una división. Bueno, parte, ¿eh? Bueno, sí, el cociente, pero sin los puntos decimales, ¿no? Sin el residual, ¿no? El residuo, perdón. ¿Y cómo obtenemos el residual de una división? Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el residual es 4, ¿no? De esta división. Bien, operadores lógicos, que es otra cosa que vamos a ocupar muchísimo. Por ejemplo, le voy a preguntar a Python, ¿4 es exactamente igual a 4.5? Esa es la operación lógica que estoy haciendo aquí. ¿Vale? Y la respuesta es que no, falso, ¿no? Entonces pueden ustedes aquí cosas, ya la idea es que ustedes también vayan modificando el código, vayan probando qué les hace sentido y qué no. Luego, otra prueba lógica. Esa es la negación, distinto. Es 4 es distinto de 4.5, debería de ser cierto. ¿Vale? Bien. Mayor y menor que, ¿no? 4 es mayor o igual que 4.5. No, esto debe ser falso. Pero podría yo hacer el caso inverso, ¿no? ¿Cómo hago el caso inverso? Simplemente pongo esto, ¿no? 4 es menor o igual que 4.5. Esto es cierto. ¿Vale? Bien. ¿Dudas en este punto? ¿Vamos bien?
Ok. Eh, por ejemplo, esta cosa, 4 es menor que 4, falso. Unión. Podemos hacer unión de diferentes condiciones. Por ejemplo, azul es distinto de verde. Ahora aquí, ¿qué es lo que está comparando Python entre azul y verde? Los caracteres, ¿sí? Aquí no está comparando el color, está comparando el carácter. Los caracteres, las letras A, Z, U, L, son igual a los caracteres B, E, R, D. Va a ser falso, ¿no? Entonces, esto va a ser falso. O 2 más 2 es exactamente igual a 5. Entonces, el resultado debe de ser vale. ¿Sí? Porque cualquiera de las dos, bueno, perdón, ¿por qué verdadero? Oh, distinto, sí, porque se cumplió una de las dos, ¿no? Porque es O, ¿no? Es azul o verde, son distintos, eso es cierto. ¿Qué es lo que es falso esta de acá? Pero es un OR, ¿no? Entonces, es una de las dos se cumplió, ¿vale? Bien, intersección es con el AND. Ambas cosas se tienen que cumplir y esto sí ya va a ser falso, ¿vale? Las dos no se cumplen en conjunto, solo se cumple una. Bien. Complemento con el NOT, es decir, esto no es cierto, 2 más 2 es igual a 5 no es cierto, debe ser verdadero. Estoy negando algo que es falso, entonces la doble negación es cierta, ¿no? ¿Sí se acuerdan de tablas de verdad? De quién les dio más buena Puchet, tal vez, ¿les dio? ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé, ustedes lo pensar quién más enseñar. Que hay medio Puchet hace muchos años. Ok, bien, ahora vamos a asignar cosas. Entonces, por ejemplo, a la letra A le voy a asignar el 1, 2, 3. Le estoy asignando un string. Y luego le estoy diciendo print A. Y luego le estoy diciendo que me diga el tipo de objeto que es A. Entonces vamos a imprimir eso. Y me dice que primero, lo primero que me muestra es la impresión. Imprimió 1, 2, 3. Y luego de que imprimió 1, 2, 3, me dice que el objeto A es un string. ¿Vale? Ahora, números enteros. Voy a asignar el 450 a A y quiero que primero me diga qué tipo de objeto es A y que luego lo imprima. Y esto debe decir que es una clase entera, ¿vale? Números flotantes, 3.1416, a propósito de que se acerca el día pi. Vale, entonces, eh, le decimos que el tipo de objeto, esto debe ser un flotante. ¿Vale? Bien, vale. Booleanos, por ejemplo, Python es menor que Python. ¿Quién sabe qué va a hacer aquí? Este no me acuerdo qué resulta. Ah, es que compara letras con letras, ya, ¿no? La primera letra es mayúscula. Pero ¿cómo funciona por todo? Es una buena pregunta, yo me quedé sabiendo. ¿Qué compara? Es que ya definida y que se pueden las mayúsculas, ya, es un buen punto, sí. Primero están las mayúsculas y luego están las minúsculas, ¿no? Sí. Sí, 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 es una jerarquía, tienes razón. Es eso. Está bien chistoso esto, ¿no? Este no lo había pensado. Mal. Bien. Ok, ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre si, noten aquí qué está ocurriendo? Me está marcando 6D subrayado. ¿Por qué creen que me está subrayando? No existen en ningún lado del código, ¿no? Entonces, parte de lo que tiene Colab, que no tiene la versión local, por ejemplo, si ustedes van a un Jupyter Notebook local, busquen la misma instrucción y van a notar que no se los marca, ¿no? No les marca el posible error. Lo que ocurre es que Python en Colab ya tiene una interfaz que lo que trata de hacer es como hacer una búsqueda de posibles errores. Entonces, ¿cuáles son los errores más obvios que cometemos cuando programamos? Utilizamos objetos que no hemos creado antes, ¿no? O que nunca hemos definido. Entonces, ese es el primer error. Entonces, por ejemplo, ese es el error que está detectando. Dice aquí, C y D nunca han sido creadas. Entonces, si le doy run a esta, me va a aparecer un error.
Dice error, ¿no? Esto no, dice namespace no está definido. Y es que no pudo pasar de C, pero seguramente si defino C, aún así no voy a poder operar porque D tampoco está definido, ¿no? Y el siguiente error va a ser D no está definido, ¿vale? Bien. Ahora, ¿pero qué puedo hacer? Por ejemplo, lo pongo en string y le digo que sí, ese es un tipo string. Eso ya funciona, ¿vale? Bien. ¿Dudas con esto? Cosas muy rápidas, operaciones, divisiones, multiplicaciones, asignaciones, preguntar qué tipo de objeto es, ¿no? Bien. Vayamos a complicarlo un poquito ahora. Vamos a hacer asignación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tomar la letra A y lo que voy a hacer es con el igual. Entonces, hay una sutileza que nadie me ha preguntado, pero espero que sea porque sea más o menos obvio. A veces ocupo igual y a veces doble igual. ¿Cuándo ocupo igual y cuándo doble igual? Sí. Para comparación, ¿no? Entonces, doble igual es comparación, ¿no? Estoy comparando si dos objetos son el mismo. Un igual es para asignar. Ustedes saben, en R, por ejemplo, si son usuarios de R, no ocupan igual. ¿Qué es lo que ocupan en R? La flechita y el... ¿Por qué creen que ocupan la flechita y el guión? Porque ¿qué forma tiene? Lo voy a escribir aquí. ¿Cómo se ve la flechita y el guión? Se ve así, ¿no? ¿Y qué significa eso? Asignación. Por eso, en R ellos sí se preocuparon por eso, para evitar esa redundancia, ¿no? Bueno, aquí sí, la asignación sí va a ser muy claro, una asignación. En Python no, es más sencillo, es más, según me imagino que ustedes no son, no ven los Simpsons, pero yo sí veía los Simpsons. Hay un capítulo donde dice, es más chévere, ¿no? Más chévere. Me gusta más Python. Bien, entonces la asignación es esta regla. Esto que puse aquí en gato y que se pone colorea de verde, se colorea en verde porque es un comentario. Entonces, dentro de una celda de Python ustedes pueden colocar comentarios. Entonces, gato y luego todo lo que yo ponga no va a ser código, lo va a omitir Python. Entonces, mi primer comentario, por ejemplo, mi primera nota que yo haría como estudiante de esto sería que yo puedo poner una variable y luego el signo igual para el valor, para indicar que así es como asigno variable. ¿Sí? Eso es lo que trato de reflejar aquí. Entonces, estoy asignando un string al objeto A y luego voy a imprimirlo. Bien, ahora, algunas reglas para elegir nombres de variables. La primera regla es nunca inicien una variable con un número. Eso no es posible en Python. ¿Qué cosas sí pueden ocurrir? Ni con un símbolo. Pueden usar las variables, solo pueden iniciar con letras o con guiones bajos. Entonces, por ejemplo, la variable que se llama var pip 2020 menos 0.89 y la variable guión bajo var INPC, esas dos son opciones viables en Python. ¿Sí? Eh, Cualquiera de las dos funciona, no les va a generar error, son asignaciones válidas, no pueden iniciarlas con números. Si ustedes quisieran iniciar algo con un número, por ejemplo, voy a tratar de asignar 0, por ejemplo, alfa como una variable, y me va a decir que esto no es posible. Hay un error, porque no puedo iniciar una variable con un número, ¿vale? Entonces esto no es viable. Inicienlo siempre con letras o guiones bajos. Ni guiones, tampoco, los guiones medios tampoco funcionan, solo los underscores, ¿no? Vale, bien. Voy a empezar a hablar ahora de otros objetos un poquito más complejos en Python, que son secuencias. ¿Bien? Solamente que antes de eso, dudas. ¿No? Entonces, primer objeto que quiero que pensemos. Aquí estoy asignando a X un objeto que va a ser un objeto que está entre paréntesis. Entonces, cuando yo pongo un objeto dentro de paréntesis, va a ser un objeto que se va a llamar tupla. ¿Sí? Es como en el caso de cuando hacemos matemáticas y ponemos entre paréntesis objetos, decimos que son coordenadas, ¿no? Es más o menos el símil. Es decir, no son objetos que son operables por sí mismos, tienen ciertas características. Es una tupla, parece un vector,
Es más cercano a un vector que a otros, que cualquier otro objeto, pero el nombre completo, el nombre en concreto en Python se llama tupla y tiene ciertas características. Entonces vamos a crear una tupla que va a incluir los siguientes elementos. Va a incluir al 10, a la palabra miércoles, 2021 y marzo. ¿Vale? Entonces voy a imprimir este objeto. Noten que no voy a utilizar la palabra print, porque simplemente aquí no me interesa ya muchísimo, en realidad no me preocupa tanto por cómo se imprima el objeto, sino lo que quiero es que se vea el objeto. Y el objeto, por ejemplo, es una tupla que contiene estos elementos. ¿Sí? Podría utilizar la palabra print, pero en realidad aquí ya no es relevante, porque estoy haciendo secuencias. Luego le voy a preguntar el tipo, ¿qué tipo de objeto es X? Y me dice que es una tupla. ¿Vale? Veamos ahora una lista, que es un objeto distinto de las tuplas. Entonces, las tuplas se definen con paréntesis y las listas se definen con brackets o con estas llaves cuadradas. ¿Sí? Son diferentes, son más comunes utilizar las listas porque es una forma de utilizar elementos sobre los cuales se puede iterar. Las tuplas, noten cómo se imprime ahí. Ahorita van a observar esta que voy a imprimir aquí abajo. Por ejemplo, este es un vector que tiene una lista y noten cómo cambia la forma en la que se imprime, ¿no? Aquí tengo 10, que inicia con un paréntesis, aquí inicia con un bracket. Ambos son objetos distintos, el de arriba es una tupla y si le pregunto al de abajo es una lista. ¿Cuál es la diferencia? Es que las listas se pueden operar. ¿Cómo qué cosas se pueden operar con ellas? Con, por ejemplo, la función append. Entonces aquí ya empiezo a hablar ahora de métodos. Entonces, ¿qué método es el que le puedo aplicar a las listas? Uno de esos métodos es el método de apendizar, porque es una característica inherente a las listas. A las listas le puedo pegar elementos. A una lista, por ejemplo, piensen en una lista es como la lista de súper, ¿no? Esto es una lista de súper. Cuando ustedes se acuerdan de algo, apendizan algo, ¿no? Es decir, anotan algo abajo, ¿no? Es igual, esta es una condición inherente a una lista. La función, bueno, el método es apendizar. Y voy a apendizar esta palabra, econometría 2, ¿no? Entonces voy a imprimir esto. Y vean cómo ahora tenemos un nuevo elemento en la lista. Tenemos los anteriores más el nuevo elemento. ¿Sí? Ahora, los corchetes nos sirven para iterar dentro de las listas. Por ejemplo, esta lista tiene esos elementos. Si yo pongo X, bracket 0, ¿qué va a ocurrir? Lo ejecuto y me trajo el número 22. ¿Qué significa? Perdón. Trajo el primer elemento de la lista. Porque en Python, a diferencia de R, los objetos no se indexan desde 1. En R sí ustedes indexan objetos desde 1, 2, 3, así hasta el número máximo de objetos. En Python inician desde 0. Entonces, no sé si han visto un meme de programadores, ¿no? De que siempre es un meme, ¿no? De que se discute sobre cuándo se inician a indexar desde 0 y cuándo desde 1, ¿no? En Python es desde 0, entonces el primer elemento es el 0 y el último elemento sería el n-1, ¿sí? Entonces, el primer elemento es 0, entonces ustedes aquí pueden cambiarlo. ¿Cuántos elementos tiene este? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero el último elemento, si por ejemplo aquí quisiera poner 5, me dice que no existe el 5. Porque si inició desde 0, entonces el último debe de ser 4. ¿Vale? Y entonces el primero es 0. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Ok. Bien. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Tengo una lista que son números y luego le sumo este 5 más 7. ¿Qué creen que va a hacer? Bueno, ejecutémoslo. Tenemos dos. Le agregó a la lista en los elementos 5 más 7. ¿Sí? Porque las listas no se pueden operar como, digamos, no puedo yo operar, sumar una lista con otra lista. Eh, lo que va a hacer es el más, lo trata de llevar a una operación lo más conocida posible para la lista, que en este caso es apendizar. Entonces apendiza los elementos este, que le estoy proporcionando. No obstante, cuando le digo, por ejemplo, toma la lista y multiplícala por 3, ¿qué es lo que hizo? La replicó 3 veces. ¿Sí? ¿Vale? Bien, ahora voy con objetos más complejos, porque quiero llegar al objeto que finalmente vamos a ocupar. El objeto que quiero ocupar ahora es un diccionario.
Y los diccionarios son tal cual, así, literal, como ustedes conocen el concepto de diccionario. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es simplemente un término y su definición. Término y su definición. Entonces, eso es lo que es esto. Es decir, por ejemplo, este diccionario se llama sesiones. Y abro una llave, noten que este es diferente, este símbolo, estoy utilizando un símbolo distinto para crear diccionarios. Entonces le estoy diciendo, el término uno se llama semana uno y la definición de semana uno va a ser repaso de parte uno. Semana 2 va a ser repaso de parte 2, así semana 3 hasta introducción a Python. Y voy a imprimir y noten que el objeto se ve distinto, se ve así, ¿sí? Entonces los diccionarios van a ser importantes porque más adelante, cuando trabajemos con funciones más complejas de Python, a veces los inputs que les ingresemos a las funciones van a tener que ejecutarse en diccionarios. Entonces, es importante distinguir el tipo de objeto que reciben las funciones de Python. Pueden recibir tuplas, pueden recibir listas o pueden recibir diccionarios. Cualquiera de esos tres elementos. Vamos a hacer algunas funciones, estructuras de control y librerías. Y vamos a trabajar ahora con librerías. Entonces, por ejemplo, tengo una lista que creé aquí, que es la lista del 1 al 10. Por ejemplo, esta es una función. La función es la función max. La diferencia entre una función y un método, y regreso a mi conversación de hace unos minutos, es que la función es de uso generalizado. La función se aplica indistintamente del objeto que sea. Por ejemplo, piensen de esta manera. Regresemos al ejemplo de la mesa y la silla. Una función en ese ejemplo podría ser la función cortar. La función cortar aplica a la mesa y a la silla sin ningún, o sea, yo puedo cortar una mesa y cortar una silla sin importar sus características inherentes. Lo que no puedo hacer es aplicar la función de, por ejemplo, sentarse, bueno, sí podría, pero vamos a asumir que no se puede, pero no podría yo aplicar en la función sentarse a las dos, ya no es una función, porque es una condición solo inherente para la silla, ¿sí? Entonces, eso hace distinto a la manera en que vamos a codificar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo max, me saca el número máximo. Entonces, se puede aplicar a cualquier objeto, max. Pero la función append en realidad es un método que solo le aplica a las listas. No se lo puedo aplicar a cualquier objeto. Entonces, por eso lo aplico de manera distinta. Entonces, max lo puedo aplicar a cualquier objeto. Por eso está max y luego abro paréntesis y el objeto. Cuando está a punto y después la palabra, quiere decir que es una condición inherente al objeto. En este caso, el objeto es lista. Y su condición inherente es que se le pueden apendizar cosas. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, aquí está la lista. Ahora, ¿qué más métodos puedo aplicarle a un objeto? Bueno, un truco es ocupen la función dir a un objeto. Por ejemplo, le voy a aplicar dir a lista y me va a listar todas las cosas que le puedo hacer a una lista. Y aquí está. Le puedo hacer, todos estos hacen algo. Y creo que nunca he ocupado todos. No, no, ciertamente no. Pero por ejemplo, le pueden apendizar, lo pueden limpiar, montar, sacar su índice, remover cosas, lo pueden ordenar. Y estos de acá hacen alguna otra cosa que no sé, que nunca lo he ocupado. Bien. Con este podemos traer la clase y la clase es una lista. ¿Vale? ¿Duda? Ok. Bien. Ahora sí, vamos a funciones. Vamos a crear funciones. Podemos crear funciones, es decir, nosotros podemos crear nuestras propias funciones que podemos luego implementar en nuestro código. Entonces, por ejemplo, ¿qué función voy a crear? Esta función que se llama saludar al alumno. Entonces, voy a hacer algo muy rápido sobre definir qué es una función. Entonces, una función en Python funciona de esta manera. Entonces, ¿no? Funciona. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Primero la palabra def. Y luego de def tiene que venir una palabra que sea un nombre de función. Lo que ustedes quieran. Le pueden poner, mi función se llama saca promedio, ¿no? Mi función se llama plot porque hace gráficos. Mi función se llama cortar porque corta listas, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y luego de eso le tienen que abrir paréntesis. Y aquí adentro de estos paréntesis van como todos los elementos o los inputs que tiene que tener la función, por ejemplo. Si tuviéramos una función que saca promedio de una lista, lo que tiene que ir ahí es
Le tengo que indicar que ahí va un objeto que es una lista. Y luego de eso le pongo dos puntos y aquí abajo voy a colocar todas las instrucciones que va a hacer esa función. ¿Sí? Esa es la estructura básica de una función. Me voy a Python. Entonces veamos este ejemplo que tengo acá. Entonces lo que pongo es def. Estoy diciéndole, quiero definir una función. Mi función se llama saludar al alumno. Y noten que entre paréntesis no tiene nada. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función, por default, no necesita ningún tipo de input. ¿Sí? Va a funcionar indistintamente. No necesita que yo le dé algún elemento de entrada, no al menos de forma explícita. Sí lo va a necesitar, pero ahorita lo voy a explicar un poco. Luego, dos puntos, y cuando le escribo dos puntos, si ustedes le dan un enter aquí, se van a dar cuenta que Python no los va a colocar hasta el inicio de la línea, sino los va a colocar solamente un poquitito antes. Eso quiere decir que nos coloca un poquito antes porque dice que necesita aquí este pequeño espacio que es una indentación. Ese concepto de indentación es fundamental, ¿sí? Es una sangría, en realidad. Entonces, esa indentación es necesaria para que las funciones, digamos, puedan trabajar. En R, a diferencia de Python, en R ustedes podían darse el lujo de no necesariamente incorporar indentación, porque en R ustedes ocupaban llaves. Definían una función, abrían llaves y todo lo que estaba dentro de las llaves era parte de la función. Aquí no. Aquí, ¿cómo va a saber Python que algo sigue siendo parte de la función si está, digamos, indentado a la misma altura? ¿Sí? Si no está indentado, no es parte de. Si, por ejemplo, si yo aquí agrego algo más, por ejemplo, después de return, si yo agrego algo aquí abajo, esto que yo agrego aquí ya no es parte de la función, porque está fuera de la indentación. ¿Vale? Solamente lo que esté en el nivel este donde estoy va a seguir siendo parte de la función. Bien. Ahora, sigamos platicando con la función. ¿Dudas? ¿Hasta aquí, hasta este punto? Entonces, ahora voy a ingestar todo el código que necesito. Entonces, mi función se llama saludar al alumno y voy a necesitar que tenga un input. Y lo que quiero que haga es que ese input primero ponga ese texto. Hola, ¿cuál es tu nombre? Entonces va a tener una casilla de input donde ese input, todo lo que se capture se va a guardar en una variable que se va a llamar alumno. Esta variable va a capturar un elemento de entrada. Nosotros como usuario vamos a escribir algo y lo que escribamos se va a guardar en el objeto que se va a llamar alumno. Luego, lo que va a hacer es que va a imprimirnos un mensaje. Y el mensaje es buenos días, Flo, el nombre del alumno, espero que disfrutes este curso. ¿Vale? Bien. Y luego le voy a dar return, y con la palabra return lo que le estoy diciendo es qué es lo que yo quiero extraer de la función, o qué es lo que. Porque la función puede hacer muchas cosas, puede tomar un texto, separarlo, calcularle alguna otra característica, cambiarlo de mayúsculas a minúsculas, lo que ustedes quieran. Pero si no me lo regresa, no sirve de nada porque no lo puedo ver. Entonces, la manera en que me aseguro que me regrese algo es que le doy return y con return le digo qué es lo que quiero que me regrese. Lo que quiero que me regrese es el objeto que se llama mensaje. ¿Vale? Y el objeto que se llama mensaje va a contener el texto completo que dice buenos días y va la palabra que yo le ingeste como alumno. Espero que disfrutes este curso. ¿Vale? Bien, ejecutamos esta línea y no va a pasar nada. Ya, Python simplemente lo que hizo es almacenó ese objeto que es esta función. ¿Cómo ejecutamos la función? Vamos aquí abajo y escribimos el nombre de la función y le damos run. Y ahora sí, escribimos ahí un nombre, ¿no? Por ejemplo, Benjamín, ¿no? Y le doy enter. Ay, me equivoqué. Y ahí está, ¿no? Dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Yo le escribí mi nombre y me dice, buenos días. Espero que. Bien, ¿dudas con eso? Cada vez que yo quiero ejecutar la función, regreso a la casilla, le doy run y otra vez, ¿no? Puedo escribir otro nombre, ¿no? De algo, ¿no? El que yo quiera. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a complicar un poquito la función. Esta función la creó Mark durante cuando estábamos en los submestres. Ustedes no les tocaron submestres, ¿sí? ¿Sí?
Ok. Entonces, es una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Extrañan las clases en línea? ¿Sí o no? Entonces, entonces aquí lo que espera mi función es que yo le dé una entrada de sí o no, pero puede ser que a lo mejor el usuario decida no escribirme sí o no, puede escribirme lo que quiera, ¿no? Yo le pongo una casilla para que capture cosas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero que su respuesta, este es un método. ¿Qué cree que está haciendo este método al objeto que capture allá arriba? Por ejemplo, le va a aparecer un mensaje que va a decir, extraño las clases en línea y, y la persona va a escribir sí o no o cualquier otro texto. Y luego a esa respuesta, aquí abajo le estoy poniendo upper. ¿Qué es lo que creen que está haciendo este método upper? Convirtiendo a mayúsculas lo que se almacenó en respuesta. Entonces, tú pudiste haber escrito sí en minúsculas o no en minúsculas, pero lo va a volver mayúscula, ¿no? Entonces, ya que lo vuelve mayúscula, ahora quiero que reemplaces la I con acento por la I, ¿no? Para quitar los acentos. Y luego, entonces le voy a decir, si la respuesta es sí, es decir, si el texto que está arriba es sí, entonces el mensaje que quiero que le dé al alumno es el siguiente, nosotros también, pero está. Si la respuesta es no, es te entiendo, ¿no? Pero también, si escribió cualquier otro mensaje que no es ni sí ni no, entonces lo siento, no estamos preparados para esa respuesta, ¿vale? Entonces son tres posibles casos, porque estoy asumiendo que el alumno puede escribir sí o no, pero también puedo asumir que quiere bromear conmigo y va a escribir lo que quiera, ¿no? Y retomo el mensaje. El mensaje pueden ser tres posibles casos. Le damos rol. Y vamos a preguntar, pregunta a su maestro, ¿no? ¿Extrañas las clases en línea? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso es una buena respuesta, ¿no? Y responde, pueden probar con un sí o un no. Vamos a darle un no, ¿no? Le podemos dar un sí, ¿vale? ¿Dudas? Hasta ese punto, ¿vamos bien? Ok. Vamos a bucles. Entonces, básicamente hay dos clases de bucles que vamos a ver en el curso. Uno que es while y el otro que es for. Tienen funciones distintas. El while es tal cual la traducción, es un bucle que lo que permite hacer es mantener un ejercicio del código mientras se cumple una condición. Y el for es una instrucción que se va a realizar para ciertas condiciones, ¿no? Mientras se cumplan ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, el while, lo que le estoy diciendo aquí es, voy a iniciar un objeto que se va a inicializar, un objeto que se llama X y que va a tener un valor de 10. Entonces, lo que le voy a decir es lo siguiente, mientras X sea mayor que 0, quiero que imprimas la siguiente cosa. Quiero que tomes el valor de X y que lo conviertas a string y que lo juntes con el texto es un número positivo. ¿Sí? Entonces, inicia en 10. Entonces, 10 es mayor que 0. Sí. Entonces se va a imprimir una vez, es un número positivo. Y luego en la siguiente línea quiero que a X le ponga X es igual a X menos 1. ¿Qué significa este X es igual a X menos 1? ¿Perdón? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué significa? Exacto, ¿no? Entonces, la primera vez X vale 10. Ya imprimió eso y luego dice, bueno, X vale 10, le quito 1, ahora X va a valer 9. Y repito el ciclo. Y entonces, otra vez el ciclo, me vuelvo a preguntar, ¿X sigue siendo mayor que 0? Sí. ¿Cuánto vale 9? Imprimo las cosas y otra vez, ahora X va a ser 9 menos 1, otra vez va a tomar el valor de 8. Y lo repito hasta que sea X igual a 1, porque cuando sea 0 ya se murió, ¿no? Entonces lo ejecutamos y ahí está, ¿no? Entonces para 10 se imprime hasta 1 solamente, ¿vale? En 0 ya no se puede imprimir. Ustedes pueden modificar este while, por ejemplo, pónganle aquí mientras sea mayor que 6, por ejemplo, por decir algo, prueben cómo se ve con 6, cómo se ve con, por ejemplo, menos 10, ¿sí? Cómo se ve con 1,
¿sí? Es parte de hacer código, es entretenerse probando qué pasa si es que le cambio algo. Ahora un for. Vayamos entonces. Quiero que tome los objetos que son en el rango. ¿Qué significa hacer range 10? Bueno, no lo sé. Vamos a escribir. Vamos a abrir una celda. Si este no lo sé, abro una celda nueva y escribo aquí range 10. Y le doy control enter. ¿No? Y range 0 lo que dice es que va a generar números desde el 0 hasta antes del 10. Esa es la función range. De 0 hasta 9. Bien, listo. Luego, entonces lo que voy a hacer es que esto va a ser mi objeto que se va a llamar number. Y numbers, entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Para cualquier objeto que se llame num para mí es, quién sabe, cualquier objeto. Simplemente lo estoy utilizando como un índice. Entonces, para cualquier objeto que esté dentro de number, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que evalúe si num es mayor a 5. Si num es mayor a 5, entonces quiero que imprima que ese número es mayor a 5. Si es igual a 5, quiero que digas que es igual a 5. Y si es menor a 5, menor a 5, ¿no? Que imprimas. Entonces veamos cómo se ve. Y noten que no llega hasta 10. ¿Por qué no llega hasta 10? Exacto. ¿Vale? ¿Sí? Acuérdense cómo indexa Python. Python no indexa desde 1, indexa desde 0. ¿Vale? Por eso cuando le dicen range o rango de 0 a 10, considera que no hay 10 números. Bueno, no llega hasta el 10, sino llega desde. Si hay 10 números, pero inicia en 0, no inicia en 1. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, lo que sigue son librerías. Creo que eso lo podemos hacer la siguiente sesión. Yo no quiero, creo que es suficiente material por hoy. Déjenme pausar la grabación.